Llegamos a las campañas, estamos a 1 hora y 24 minutos de que inicie formalmente, aunque parece que comenzaron hace un buen rato Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum, Jorge Álvarez Maínez y muchos otros en nuestro país. Luis Miguel González, querido Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Pablo Leo. Manuel, Luis Miguel, Estás Jorge, moviendo la mesa, Juan Pablo. Acomodándonos. Si está chueca es mi culpa. Jorge Fernández Menéndez, querido. Muy Jorge, buenas ¿cómo noches, estás? Manuel, Muy Luis buenas Miguel, noches. Juan Pablo. 90 días, se vienen 90 días intensos, ojalá haya propuestas, ideas, pero parece que habrá insultos, descalificaciones, adjetivos. ¿Cómo ves las cosas, Jorge? Acarreos. Acarreos, hay mucho dinero de a montón, ¿sí? Mucho dinero, mucho. Yo creo que va a ser una campaña quizás la más compleja que hemos tenido desde 2006, aunque en 2006 había otras características, había otro país, vamos a decirlo así. Y esta campaña va a estar sin duda muy polarizada, independientemente de los números, muy polarizada. Hay un tono verbal muy duro en la campaña. No hemos visto hasta ahora propuestas, eso de que no han hecho propuestas porque la ley no lo permitía. Han hablado de todo lo que han querido, digamos, durante 2 años, entonces propuestas no hemos visto todavía que vayan realmente a fondo. Y me parece que va a ser una campaña de esas características: golpeteo, denuncias, acarreos, dinero, una cantidad exorbitante de spots. Violencia. Y ese era el último punto, y el mayor riesgo, lo platicábamos el otro día, el mayor riesgo que yo veo es la violencia criminal y la violencia política, porque en un clima de mucha polarización la violencia se pasa de lo verbal a lo físico con mucha facilidad, ¿no? Lo estamos viendo ya, Luis Miguel. Llegaron las campañas, ¿estás entusiasmado? Al muy detallado pronóstico que hace Jorge, yo añadiría: va a ser muy activo en todo lo que tiene que ver con digital. Estoy hablando de redes sociales. Muy probablemente se vuelva de uso cotidiano un neologismo, lo que llaman el deepfake, que quiere decir el uso de imágenes falsas, audios falsos, como algo de una de tantas armas en una campaña. Los bots. Y me parece que claramente es una campaña polarizada, donde aparentemente tenemos claro que es una especie de referendo entre continuidad y cambio, pero creo que hay muchos más temas colándose. El más importante para mí es qué tanto la influencia de la violencia va a marcar estas campañas. Espero que nos equivoquemos y el prólogo sea más violento que la película. Pues ojalá. Juan Pablo. Con la particularidad también del involucramiento desde Palacio Nacional, desde la presidencia, me parece que también será de alguna manera en tiempos modernos inédito el papel del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Lo ves protagonista del Sin duda proceso? alguna, sin duda alguna. ¿No crees que se vaya a echar para atrás y ceda el espacio a las candidatas, a su candidata? La marca de Morena está intrínsecamente ligada a la marca del presidente Andrés Manuel López Obrador, él lo sabe, y lo vemos en los primeros spots, por ejemplo, que ya comenzaron también a circular, en donde claramente hay un esquema mucho más local para Xóchitl Gálvez respecto a cómo esa fuerza local le puede servir a Xóchitl Gálvez, a diferencia de lo que sucede con Morena y con Claudia Sheinbaum, en donde la fuerza de Palacio Nacional es una fuerza que va a estar utilizando. Sí me parece que esa figura y esa particularidad de lo que va a suceder desde Palacio Nacional, ligado yo agregaría un ingrediente más a lo que dice Luis Miguel y a lo que dice Jorge, ligado al tema también de las autoridades electorales, a lo que va a suceder con el Instituto Nacional Electoral, a lo que está sucediendo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la propuesta de algunos magistrados con respecto a ir registrando todos los temas que tengan que ver con desde delitos electorales hasta faltas y demás, para que al final de la elección se pueda calificar muy bien. Va a ser una elección muy complicada. Yo creo que, la jornada del 2 de junio va a ser una jornada tranquila, va a ser una jornada relativamente pacífica, pero todo lo que suceda durante estos 3 meses, todo el tema del dinero, todo el tema de la violencia, todo el tema de las estrategias digitales y todo lo que no es medible durante una jornada electoral, me parece que tampoco hay que perderlo de vista, ir metiendo en un registro todo lo que va sucediendo, porque también al final la calificación por parte de las autoridades electorales, junto con el presidente, me parece que van a ser 2 esquemas que no podemos perder de vista.
duda. Ahora, hay quienes apuntan que esto está resuelto y que esto está ya cantado. Vendrá la campaña apenas. 90 días alcanzan, ¿para qué, Jorge? Para cambiar una elección. Ahora hablábamos la de 2006, 90 días antes de la elección del 2006, López Obrador era el ganador, y por un amplio margen. Y sus propios errores y los aciertos que cometió que tuvo la campaña de Calderón lograron revertir esto. Yo creo que vamos a ver ahora, yo creo que no creo en las diferencias tan amplias, ya lo hemos platicado, que muestran las encuestas. Pero más allá de eso, habrá que ver cuál es el desempeño real en campaña. Hoy ya tuvimos hoy en días anteriores, algunas señales. Claudia nombra un equipo de campaña que es un conglomerado prácticamente de todos sus adversarios, el presidente del partido, la secretaria general, es el aparato del partido, vamos a llamarlo de alguna forma, ¿no? Tratando de mostrar una línea de continuidad sin fisuras. Y Xóchitl está haciendo, creo, lo que tiene que hacer es buscar cuál es el flanco más débil que tiene el gobierno y que tiene la candidatura, que es el tema de seguridad. Sí. Y va a comenzar campaña en Fresnillo, que es el lugar más inseguro del país, y me parece que va a poner todo el acento, toda su fuerza, por lo menos en estas semanas, en ese tema. Y es el eslogan incluso que está manejando en el spot, en los spots. Sí. México sin miedo, dice. México sin miedo, hay toda una serie de spots que no son de Xóchitl, pero como decía Luis Miguel, son un poco paralelos, que es el país se le va a caer a Claudia, poniendo mucho el acento en la inseguridad y la violencia, la inseguridad contra las mujeres, contra los niños y demás. Y me parece que es una carta que bien jugada puede funcionar. Lo que le falta a eso, que si, por ejemplo, la campaña opositora, la campaña de Xóchitl, además de denunciar, no va con propuestas concretas de cómo se puede denunciar, cómo se puede revertir y de personajes que lo puedan hacer, porque yo puedo decir, construyamos una bomba de hidrógeno, pero no sé cómo hacerlo, ¿no? Traigo al doctor Romero Oropesa. Traigo al veterinario, que es agrónomo, ¿no? Pero por eso, ahí tenemos, eso creo que es lo que hay que ver ahorita. Los cómo, las propuestas, las ideas y el diagnóstico que tendría que estar claro. ¿Para qué alcanzan 90 días, Luis Miguel? Para mucho, por dos cosas. Creo que las candidatas están comunicando mejor. Si vemos solo desde el punto de vista de personajes públicos, aprendieron mucho Xóchitl y Claudia en estas semanas, en estos meses. Son otras comunicando. Uno ve a Xóchitl mucho mejor enfocada en su mensaje, pero también yo diría lo mismo de Claudia. La gran pregunta es qué tanto interés despertará en la sociedad las campañas. Hay veces nosotros como comunicadores ya estamos cansados. Llegamos al campeonato. La gente dice, ¿cómo que van a empezar las campañas apenas mañana? Si llevamos en campaña a un campeonato que va a durar 3 meses con una pretemporada que duró años. Sí. Pero probablemente veamos que la sociedad se va a interesar más. Creo que en muchos sentidos uno de los terrenos o territorios en disputa más interesantes son las clases medias. Y con esto también quiero decir una clase media que ha cambiado mucho en estos 20 años. Es una clase media mucho más diversa. Yo diría una clase media que está en todo el país y no solo en las grandes ciudades. ¿Y sigue siendo la clase media la que decide la elección, las elecciones, la que puede inclinar la balanza hacia uno u otro lado? En cuanto a niveles de participación, sí. Yo diría, es una clase media que si participa masivamente puede cambiar la elección. Si se queda en casa, va a dejar que todo lo demás sea lo que opere. Y puede imponer la narrativa, ¿no? También de la elección, una clase media, porque es la que tiene más acceso, puede imponer su narrativa, ¿no? Sin duda, sin duda. Completamente de acuerdo. A ver, tenemos el padrón electoral más grande de la historia, cerca de 100 millones, un poquito más de 100 millones de mexicanos son elegibles para votar en esta ocasión, y hay 2 elementos que mueven las elecciones, refiriendo un poco a lo que decía Luis Miguel, o el miedo
o la esperanza, ¿no? Hablando también de la psicología respecto al tema del voto. Pero se trata de emoción, esto se trata de emoción. Trata de emoción. Se vota con el corazón, con la pasión, más que con... Pero te interrumpo, y el la humor. razón. Y el humor. Sí, de acuerdo. El humor social, como le dicen. Y se mantiene por esta parte, ¿no? Que no es con la cabeza y no es con el intelecto y no es con el análisis. Sí, de las propuestas, a ver, porque sí es importante que presenten propuestas y que tengan plataformas y los 3 debates, todo sería importante. Pero más allá de eso, ¿qué sectores de la sociedad, respecto también al tema de la clase media, sienten que tienen algo que perder o sienten que tienen algo que ganar a partir del tema de la emoción? Y en la medida que, sobre todo, me parece que la campaña de Xóchitl Gálvez pueda poner sobre la mesa que hay algo en juego, que hay algo en riesgo o que hay algo que ganar para esa clase media precisamente, para el sector joven, que también va a ser muy importante, los de 30 años para abajo, entre 18 y 30 años, en ese sentido y en esa medida, mientras una mayor participación exista, entonces habrá una mayor posibilidad de tener una elección cerrada, porque nosotros conocemos los números duros del apoyo que tiene Morena como partido político, el apoyo duro que tienen los partidos, las estructuras y la movilización que son capaces de tener hasta donde te llega el dinero y hasta donde te llegan los operadores. Más allá de eso, que no sé, y voy a decir un número más o menos calculando que 50, 60, entre 40 y 50 millones de personas que podrán integrar, digamos, esa base estructural de los partidos políticos. Tienes otros 50, 60 millones de mexicanos que de alguna manera, a partir también del tema de la clase media, pueden salir a votar por conciencia propia, en libertad, a partir de lo que ellos sientan que tienen que ganar y que tienen que perder, y a la medida que una candidata como Xóchitl puede emocionar o una candidata como Claudia pueda convencer. Ahora, el nivel de participación será relevante, digamos, en términos de qué tanto, digamos, el voto no clientelar o corporativo puede definir la elección. Históricamente, digamos, una elección presidencial vota más del 60% de los ciudadanos, 62, 63%, por ahí anda. He visto varias encuestas, de Las Heras publicaba una en donde está estimando, y quizá por eso el margen tan amplio de triunfo ahora de Claudia Sheinbaum, una participación de apenas por encima del 50%, del 51%. Ven, digamos, condiciones de seguridad, de libertad, de condiciones democráticas, de entusiasmo de parte de la gente para que el nivel de participación se mantenga en los 60, se vaya muy por debajo de los 60 o se pueda ir por arriba del histórico 62, 63% en esta elección. Está la convergencia de otras elecciones, que me parece que tendería a subir la participación. Estamos hablando de 9 estados que tendrán procesos. Uno pensaría que en un lugar donde se va a votar por alcaldes, gobernador y presidente debe haber más participación. Entonces, yo diría, tiendo a pensar que estamos más cerca de tener una votación con el promedio arriba de 60. Me sorprendería que sea muy arriba de 60, pero también diría, me sorprendería que sea muy abajo de 60. O sea, 50 estaría No, yo creo lejos, que 50 ¿no? me parece, con todo respeto a Rodrigo, me parece que no estamos hablando de otro país, digamos. Va a haber, hay un famoso senador estadounidense que tiene un libro, un lema que dice todo el poder es local. Y ahora, como siguiendo la línea de Luis Miguel, tenemos más de 20,000 puestos de elección popular en disputa. Estamos centrados en los 3 candidatos presidenciales, las candidatas y el candidato, pero hay más de 20,000 puestos, hay 9 gobernaturas, hay una enorme cantidad de congresos locales, municipios. La gente va a salir a votar. Por lo que he platicado, por lo que yo veo, vamos a estar mucho más cerca del 65 que del 60. Muy probablemente la cifra gire en torno al 65%, independientemente. Lo cual sería muy bueno. Lo cual sería muy bueno, y si hay una participación aún mayor, mejor. También sería, creo que la participación mayor que hemos tenido está alrededor de 70, ¿no? Si mal no recuerdo, y fue en 94, si mal no recuerdo. Y en una situación también muy difícil, el asesinato, el levantamiento zapatista, el asesinato de Colosio, todo lo que sucedió en aquel año. Pero me parece que en torno a eso van a estar las cifras, y hay que tomar en cuenta lo que tú decías. Sí, va a haber violencia, va a haber lugares donde va a ser muy difícil votar, y va a haber lugares donde van a votar
todo mundo, porque el grupo criminal que ahí controla va a decidir que todo mundo vota y va a votar por quien sea, ¿no? Entonces, pero me parece que eso no va a ser, espero, generalizado. Entonces me parece que va a ser localizado en ciertos lugares y la jornada electoral, decía Juan Pablo, yo estoy seguro, tenemos un conocimiento de cómo organizar elecciones muy amplio, muy sofisticado. No creo que en eso vayamos a tener problema y eso va a ayudar a la participación. Ahora, son 9 entidades, decías Luis Miguel, las que van a renovar, digamos, gubernatura, la jefatura de gobierno en la Ciudad de México también, y quizá la Ciudad de México es una de las entidades que concentra más atención, sobre todo por el antecedente 2021. La ciudad quedó partida por la mitad, con un poco más de votos, de hecho, para la oposición, para la alianza PAN-PRI-PRD, que para Morena. ¿Ven en la Ciudad de México un escenario de qué características, Juan Pablo? Creo que la Ciudad de México es, digamos, un país aparte en cuestión electoral, una ciudad que ha estado gobernada por la izquierda ya durante muchos años y que tiene, sí, pendientes, pero también resultados con respecto al tema. Es un eco de lo que va a suceder con la elección presidencial. Me parece que hay más en juego para el Partido Acción Nacional, específicamente lo que suceda en la Ciudad de México, porque entendiendo el poder que tiene actualmente Morena como partido político, la posibilidad de gobernar la ciudad más importante de este país tiene un contexto muy importante. Yo creo que... Pues sería un buen paso para Morena perder la Ciudad de México. Sin duda, y sin demeritar en lo absoluto, quiero ser muy claro, la candidatura de Xóchitl Gálvez, sí me parece que una estrategia por parte de la alianza, entendiendo lo que pueda suceder a nivel federal, tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver, uno, con la Ciudad de México y tiene que ver, dos, con el Congreso, con la Cámara de Diputados y con el Senado. En la medida que más allá o independientemente del resultado que tenga la elección presidencial, la oposición puede tener una buena presencia en alcaldías, en la gubernatura de la Ciudad de México y en la jefatura de la Ciudad de México y en el Congreso y en el Senado, creo que es una batería en cuanto a dinero, en cuanto a inversión, en cuanto a candidatos y en cuanto a operación que está buscando justamente gobernabilidad, la oposición. ¿no? Y gobernabilidad. Gobernabilidad. El esquema de gobernabilidad cambia completamente. Me parece muy importante esto último que dice Juan Pablo. Es la presidencia y es el Congreso con mucho lo que va a determinar la importancia de la elección. Y para muestra, solo recordar, depende de la composición del Congreso, está el futuro o el destino de las 20 reformas que propone el presidente. Así nada más, ¿no? Que en buena medida son el eje del proyecto, la propuesta de la 4T. ¿No? De alguna manera, además de estas iniciativas y de su... Sí, Claudia Sheinbaum no dice otra cosa. Que no lo creo, ¿no? Que no lo creo. Gracias, Luis Miguel. Gracias. Juan Pablo, muchas gracias. Gracias. Ya no vuelvas a mover la mesa, Juan Pablo. Gracias, Jorge, muchas gracias. Gracias a los tres. Hasta mañana.